El Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto comienza con el latido de su corazón, el Nilo. En el actual Sudán confluyen el Nilo Blanco, que nace en el lago Victoria, y el Nilo Azul, que baja desde el lago Tana en Etiopía. Esta unión es un abrazo de aguas que al desbordarse depositan un limo fértil, el mismo que durante milenios alimentaría a una de las civilizaciones más deslumbrantes de la historia. Los albores. El predinástico 5500 a 3300 a.C. En el Neolítico, las tribus buscaron los lugares húmedos para establecerse. Eran seminómadas y sus primeros rastros se hallan en pequeños oasis como Nafta Playa, donde dejaron restos de su paso. Poco a poco surgieron culturas diferenciadas. En el Bajo Egipto, la cultura merinde, 5000 a 4100 a.C., construía casas ovaladas de caña y paja, mientras que el Omari, 4600 a 4400 a.C., y el Fayum, 5200 a 4000 a.C., también desarrollaron sus propias comunidades. Más al sur, en el Alto Egipto, floreció la cultura badariense, 4400 a 3800 a.C., precursora de la Nágada, 4000 a 3500 a.C., que ya mostraba una entidad política organizada, con cerámicas distintivas y un comercio activo. La fase nágada semaniense, 3200 a 3000 a.C., vio nacer las primeras ciudades-estado egipcias, con reyes cuyos nombres se registrarían más tarde en jeroglíficos. En esta época se impulsaron las velas para la navegación, los canales de irrigación, las necrópolis y se produciría cerveza, lino y papiro. Paralelamente, en el norte, la cultura Maadi 4000 a 3200 a.C. mantenía contactos con sus vecinos. La vida se regía por el ciclo del Nilo. Los egipcios crearon un calendario de 365 días dividido en 12 meses de 30 días, cada mes con 3 semanas de 10 días, más 5 días festivos. No tenían año bisiesto. El año comenzaba con el solsticio de verano, el 20 de junio, cuando Sirio, la diosa Isis, anunciaba la inminente crecida. La inundación llegaba a finales de agosto, seguía la siembra en invierno y la cosecha en primavera. Este ritmo natural propició el sedentarismo total y el florecimiento de un complejo panteón. Adoraban a Hathor, la diosa vaca, y a Horus, el dios halcón. Trabajaban el cobre, la plata y el oro. Comerciaban con Nubia y poco a poco el poder se fue centralizando en ciudades como Hieracópolis, centro de culto a Horus. En el delta el territorio se dividía en dos reinos, el reino del Junco con capital en Butó y protegido por la diosa Cobra, cuya corona era roja, y el reino de la abeja en Busiris, bajo la tutela de Osiris, dios de la resurrección, la fertilidad y la regeneración del Nilo. Otros dioses como Tem, Ra y Amón-Ra, el dios Sol, ya eran venerados. La abeja, el norte, acabó conquistando el Junco, el sur, mientras que en Hieracópolis, en el Alto Egipto, se gestaba la corona blanca bajo la protección de la diosa buitre Nehbet. El nacimiento de la escritura. Hacia el 3500 a.C., antes incluso que en Sumer, aparecieron los primeros jeroglíficos. La escritura evolucionó en 4 formas: la monumental, usada por escribas y sacerdotes; la hierática, una versión abreviada para ahorrar tinta y papiro; la demótica, más simplificada; y finalmente el copto, que empleaba letras griegas y fue adoptado por los cristianos egipcios desde el siglo I. El enigma de estos signos perduró hasta que la piedra Rosetta, tallada en el 167 a.C., permitió a Jean-François Champollion descifrarlos en 1822. La unificación, período protodinástico, dinastía 0, 3300 a 3100 a.C. Los restos arqueológicos como la piedra de Palermo y el Canon Real de Turín mencionan ciudades como Com Ombo, Hieracómpolis y Elefantina. Nombres de reyes legendarios emergen: Menes, el Unificador, y Narmer, quizás el mismo personaje, o quizás el rey Horus, Escorpión. La doble corona que combinaba el blanco del sur y el rojo del norte simbolizó la conquista del Bajo Egipto por el sur, aunque también hubo matrimonios entre ambas casas para consolidar la unión. El dios Set, que más tarde se volvería maligno,
era entonces una deidad protectora. El esplendor arcaico, dinastías 1 y 2, 3100 a 2700 a.C. Con la unificación se inició el período arcaico, con capital en Tinis. Los faraones comenzaron su dominio. Narmer o Menes fundó Menfis hacia el 3100 a.C., estratégicamente situada entre los dos Egiptos. Allí erigió el templo del dios Ka de Ptah, señor de la magia, y también construyó Cocodrilópolis, luego Arsinoe, en la región del Fayum, dedicada al dios cocodrilo Sobek. Los primeros faraones, como Aha, organizaron ejércitos para contener a los nómadas vecinos, los libios Temehu, los nubios Neesu y los asiáticos Aamu. Aha viajó a Nubia y al Levante, y con el tiempo Nubia fue absorbida. Los egipcios la llamaban Tai-Seti, la tierra de la gente con arcos, en referencia a los montes Nuba del actual Sudán. Aha tuvo una esposa, Netupet, probablemente la primera mujer gobernante del mundo. La sociedad egipcia era bastante igualitaria en comparación con otras de su tiempo. Su hijo Dier llegó hasta el Mar Rojo. Las tumbas reales llamadas mastabas eran montículos de piedra con cámaras funerarias muy profundas. Destaca la reina Meritneit, otra mujer poderosa. El reino se dividió en nomos o provincias para su administración. Osiris consolidó su papel como dios del comercio, la fertilidad y la vida después de la muerte. Cada 30 años, el faraón celebraba la fiesta Sed, Heb-Sed, que renovaba su fuerza vital y se erigía el pilar Diez, símbolo de estabilidad. Sin embargo, la unidad no fue perfecta. En el Bajo Egipto hubo revueltas. Los reyes Semerkhet y Ka gobernaron en tiempos convulsos. Hacia el 2850 a.C., con la segunda dinastía, Menfis rivalizó con Tinis. Estalló una guerra civil religiosa. El faraón Perepsen o Sehem eliminó al dios Horus y lo reemplazó por Set. Pero Horus fue restablecido por Hasehemui, quien se casó con Nimaatapi, sellando la paz y unificando de nuevo el culto. Con él se cerró la etapa arcaica y se abrió el camino hacia el imperio, la era de las pirámides. Así, entre el limo del Nilo y la arena del desierto, se forjó una civilización que desde sus orígenes tribales hasta la consolidación del Estado faraónico sentó las bases de un legado inmortal. El viaje del sociólogo continúa, adentrándose ahora en el corazón del poder faraónico, el reino antiguo. Esta era, que abarca las dinastías 3 a 4, 2700 a 2190 a.C., es el tiempo de los grandes constructores, de la consolidación del Estado y de la creación de los primeros gigantes de piedra que desafiarían el paso de los milenios. La maquinaria del Estado. Para comprender la grandeza de las pirámides, el sociólogo observa primero la estructura que las hizo posibles. El faraón, aún un rey poderoso pero no divinizado en su totalidad, gobernaba con la ayuda de un visir, un funcionario del altísimo rango que supervisaba los archivos reales, la hacienda, la casa real y el ejército. Bajo su mando, un ejército de burócratas y escribas llevaba la administración del país. Estos hombres, versados en libros, números y el uso de relojes solares y clepsidras, relojes de agua para la noche, eran el alma del gobierno. Existían también el canciller, encargado de misiones y batallas, y el clero, con sus sacerdotes. Todos velaban por Lomaat, la diosa que personificaba el orden, la verdad y la justicia cósmica. La sociedad era un organismo complejo y jerarquizado, pero con espacios para la propiedad privada. Existían propietarios, comerciantes, terratenientes, alcaldes y una vasta fuerza laboral de obreros, canteros y sirvientes. A estos trabajadores, intendentes les pagaban en especie, pan, trigo, cerveza y tejidos. La propiedad se heredaba de padres a hijos. Incluso la medicina estaba altamente especializada. Había urólogos, pediatras y oftalmólogos. La farmacopea usaba plantas y las recetas médicas se sellaban con el símbolo del ojo de Horus. Se conocían tapones anticonceptivos
y se usaban cosméticos. El matrimonio y el divorcio eran prácticas sociales establecidas. Solo el faraón era polígamo. La vida también tenía espacio para el ocio, la música, la lucha libre, el tiro con arco y la pesca. Construían grandes barcos para navegar, incluso hasta el Mar Rojo. Las casas de la época, incluso las de personajes importantes, se construían con ladrillos de adobe, cubiertos con yeso. No tenían vidrio en las ventanas, pero sí barrotes de madera, y las puertas contaban con cerraduras y llaves de madera y hueso, un signo de privacidad y propiedad. El sueño de la piedra, las primeras pirámides, dinastía 3, 2700 a 2613 a.C. La dinastía 3 marcó un punto de inflexión. Faraones como Nebka y Sanag aún gobernaban, pero fue Horus Necherjet, conocido por la historia como Soser o Djoser, quien dio el salto a la eternidad. Su gran visión fue encargada a un hombre excepcional, Imhotep. Este personaje, que era Chati o visir, el funcionario de más alto rango, concibió algo nunca antes visto, una pirámide escalonada. En Sáqqara, sobre la meseta desértica, Imhotep apiló mastabas en tamaños decrecientes, creando una escalera de piedra hacia el cielo. La pirámide escalonada no solo era la tumba de un rey, sino un monumento que desafiaba la lógica de la arena y el barro. El apogeo constructor, dinastía 4, 2613 a 2500 a.C. El reino antiguo alcanzó su cenit con la dinastía 4. Snefru, el primer faraón de esta dinastía, fue un guerrero que realizó campañas en Nubia y el Sinaí, trayendo consigo numerosos prisioneros que engrosaron la fuerza laboral, pero su obsesión fue la piedra. Primero intentó construir una pirámide de Enmeidum, pero algo falló. Luego, en Dashur, levantó la pirámide acodada o romboidal, un intento con un ángulo cambiado a medio construir para evitar un colapso. Su tercer y exitoso intento fue la pirámide roja, la cuarta más grande de Egipto y la primera en tener una verdadera bóveda en su cámara funeraria. Snefru, con sus 3 pirámides, fue el gran ensayista que preparó el camino para su hijo. Ese hijo fue Keops, o Jufu. En la meseta de Giza concibió el monumento absoluto. Su gran pirámide no fue obra de esclavos, como se creyó durante siglos, sino de un ejército de trabajadores organizados, unos 100.000 en las temporadas de crecida del Nilo. Se colocaron más de 2 millones de bloques, algunos de hasta 15 toneladas. Para estos hombres, trabajar para su faraón era un servicio a los dioses. La momificación, un proceso complejo con natrón para desecar el cuerpo, la extracción de órganos, excepto el corazón y los riñones, necesarios para el juicio final, era un rito sagrado. Quien lo practicaba lo hacía con devoción, pues la pérdida del cuerpo implicaba la pérdida del alma. Tras Keops, su hijo Didefra o Radedef gobernó brevemente, pero fue su hermano Kefren, Jafra, quien le sucedió. Kefren construyó su pirámide al lado de la de su padre. Es ligeramente más pequeña, pero al estar construida en un terreno más elevado, parece más grande. A su lado, tallada en la roca, colocó a la gran esfinge, guardián de su complejo funerario. El nieto de Keops, Miserino Menkaura, cerró el trío de Giza con su propia pirámide, la más pequeña de las 3. Tuvo un destino póstumo irónico. En 1837 su sarcófago fue embarcado con destino a Inglaterra, pero el barco naufragó frente a las costas de España, llevándose el ataúd del rey al fondo del mar. El ocaso del Reino Antiguo, dinastías 5 y 6, 2500 a 2190 a.C. Tras el gigantismo de la dinastía 4, el poder comenzó a resquebrajarse. Con la dinastía 5, faraones como Userkaf ascendieron al trono apoyados por el clero de las ciudades sagradas. El dios solar Ra de Heliópolis y Amón de Hermópolis ganaron poder. El faraón dejó de ser un dios en la tierra para convertirse en hijo de Ra, un cambio teológico que debilitó su autoridad absoluta. Userkaf construyó templos solares en lugar de dedicarse solo a su pirámide en Sáqqara.
Su sucesor, Saura, edificó su complejo en Abusir. Neferir-Kara, otro faraón de la dinastía, nos legó un objetivo de incalculable valor histórico, la piedra de Palermo, un registro de los anales reales. El último de esta dinastía, Unis, Onos, hizo grabar en las paredes de su cámara funeraria los primeros textos de las pirámides, largas fórmulas religiosas para guiar al rey en la vida después de la muerte. La dinastía 6 intentó un último resurgir. Teti, o Toes, se casó con una hija de Unis y logró sacar a Egipto de una profunda recesión. Pero el faraón más longevo de la historia fue Pepi II, Neferkara Pepi, quien supuestamente reinó más de 90 años. Su reinado, sin embargo, coincidió con el inicio del colapso. Su madre, Angesenpepi o Agnesmerira, ejerció una gran influencia. Durante su largo gobierno, el poder de los nomarcas, gobernadores provinciales, creció y el centralismo se diluyó. La crisis se profundizó con sequías, rebeliones y una grave crisis económica. Tras Pepi II, el reino entró en una espiral de decadencia. Los últimos coletazos de la dinastía son confusos. El historiador Manetón y Heródoto mencionan a una reina, Nitocris, como la última soberana. Las leyendas cuentan que era esposa del asesinado Merenra, Mentiemsaf. Para vengar su muerte, invitó a los asesinos a un banquete en una sala subterránea y luego abrió las compuertas del Nilo ahogándolos. Acto seguido, para evitar ser capturada, se suicidó. Algunos especulan que la tercera pirámide de Giza pudo ser terminada por ella, cerrando así con un acto trágico y legendario el ciclo de los grandes constructores. El reino antiguo, la era de las pirámides, llegaba a su fin, sumiendo a Egipto en un periodo oscuro del que, sin embargo, resurgirían de sus propias cenizas.